Muy buenos días, familia de Gracia Urbana. Una vez más, aquí, en el Día del Señor, y después de haber adorado a nuestro Señor con todo nuestro corazón, vamos a meditar en su santa palabra. Para eso te pido que me acompañes a la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 10. Y dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Hasta aquí la palabra del Señor. Acompáñame en una oración para poder pedirle al Señor que nos ilumine. Amado Señor, queremos pedirte, Señor, en el nombre de Cristo, que ilumines nuestro corazón para que podamos, Señor, entender tu palabra tal como tú quieres que la entendamos, para que podamos aplicar esto en nuestras congregaciones, Señor, en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Señor, ser obedientes a lo que tú dices, escuchar tu voz, Señor, en nuestro corazón por medio de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder trazar tu palabra y de poder aprender de ti, Señor. Y te agradecemos también por tu gran misericordia para tenernos aquí una semana más juntos, el Espíritu, Señor, y sabemos que pronto va a acabar todo esto y que tú tienes destinado para tu iglesia un final y un camino glorioso todavía por recorrer. Gracias, Dios mío, estamos convencidos de esto. En el nombre de Cristo te oramos. Amén y amén. Bueno, el apóstol Pablo, como habíamos visto, estaba luchando una lucha encarnizada contra los legalistas. Y el problema del legalismo es que también trae una desviación de una doctrina muy clara que es vital en toda iglesia local, que es la doctrina de la disciplina. No sé si muchos han escuchado este término. Si ya eres cristiano, sabes que las iglesias tenemos un término llamado que es la disciplina. Y con, con el abandono del evangelio, con la mentalidad de esclavo, con la idea de ganarnos nuestra salvación por obras, mantener nuestra salvación por obras, o evidenciar nuestra salvación con tradiciones y costumbres, podemos torcer totalmente la doctrina de la disciplina bíblica. ¿Qué es la disciplina? Dirán algunos. Bueno, la disciplina de la iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local, con el propósito de proteger a la iglesia, restaurar al pecador. Siempre la disciplina es llena de amor y de restauración, restaurar al pecador, para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia local. En algunos casos la iglesia puede proceder lamentablemente a la excomunión, que es la separación formal de la membresía, y la separación informal de la persona. Mateo capítulo 18 del 15 al 20 nos da más o menos la idea del procedimiento y la autoridad que una iglesia tiene para practicar la disciplina. Jesús nos instruye diciendo que un individuo o una persona, usualmente la parte ofendida, debe ir al individuo ofensor en privado. Si el ofensor se niega a reconocer su pecado y arrepentirse, entonces 2 o 3 hermanos más van a confirmar los detalles de la situación. Si todavía no hay arrepentimiento, el ofensor permanece tal vez firmemente pegado a su pecado. A pesar de tener 2 oportunidades de arrepentirse, el asunto es llevado ante el presbiterio y ante la asamblea, ante la iglesia. El ofensor entonces tiene una tercera oportunidad de arrepentirse y abandonar su comportamiento pecaminoso y ser restaurado en el amor del Señor. Pero si en algún momento de este proceso el pecador escucha el llamado de arrepentimiento y no quiere nunca más ser restaurado, se tiene que proceder entonces a lo que se le llama tenerle por gentil y publicano, es decir, fuera de la asamblea. Pero si la persona acusada, la persona no
no procede a la dureza del corazón, sino que se arrepiente realmente, como dice el versículo 15, has ganado a tu hermano. Y este proceso no es agradable, así como cuando un padre no le gusta disciplinar a sus hijos, sin embargo es necesario, por el bien de la persona, por la salud de la congregación. El propósito de la disciplina no es castigar, no es ser malintencionado, ni tener a esta persona como menos santa que los demás. La meta de la disciplina es la restauración de un creyente que es parte de nuestro cuerpo, en plena comunión con Dios y con los creyentes. La disciplina es empezar de forma privada y gradualmente a restaurar a esa persona. Debe hacerse con amor, con el propósito de mostrar amor hacia el individuo y obediencia a Dios y por el bien de toda la iglesia. Entonces, es importante entender qué tan peligroso es que el legalismo entre en una iglesia, porque generalmente podrían convertir la disciplina en solo un castigo. Y podrían convertir la disciplina en un castigo que haga que los miembros, cuando tropiezan, no encuentren en su restauración en sus iglesias locales. Es más, piensan de que si confiesan su pecado, porque el Espíritu los está redarguyendo para que lo hagan, van a ser destruidos, no solamente por el presbiterio, sino por los hermanos que se creen superiores. ¿Y por qué se tendrían que creer superiores algunos? Porque justamente creen que se salvan por obras, o creen que mantienen su salvación por obras, o creen que evidencian su salvación por tradiciones y costumbres. Lo que hace que ellos digan, yo sí guardo mi salvación, o yo sí estoy demostrando que soy salvo. Sin embargo, Juanito no está demostrándolo, lo cual crea un estándar moral superior en los corazones de muchas personas. ¿Te das cuenta el peligro del legalismo en una iglesia? ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que juzgar ahora. Algunos dicen, no lo juzgues, ¿no? Y caen en un problema llamado antinomianismo. Pastores que, a pesar que tienen las pruebas de los pecados de ciertas personas, no los disciplinan por no sé qué insanas razones. El contexto de la disciplina de la iglesia, por ejemplo, hay que ver primero a los Corintios, capítulo 5, verso 12, donde el Señor dice, no juzgáis vosotros los que están dentro. El candidato a la disciplina, o sea, la persona acusada de haber caído en un pecado grave, tiene que estar dentro de la iglesia, ¿no? Para que se le pueda aplicar esto. Entonces, la asamblea tiene que ser amorosa, restaurarlo con mansedumbre y entender que esta persona es parte de nuestro cuerpo. La Biblia da un ejemplo de disciplina en una iglesia local en la ciudad de Corinto también, en este mismo capítulo, ¿no? El 5, si lo lees del 1 al 3, en este caso la disciplina llevó a la excomunión, que acá se le llama entregar a Satanás, ¿no? Por algunas razones esta persona es disciplinada, pero vemos que en la carta de 2 de los Corintios esta persona regresa, en 2 de los Corintios capítulo 2, verso del 5 al 8, esta persona regresa, o sea, es restaurada realmente, aunque fue excomulgada, se arrepintió y en genuino arrepentimiento regresa. Entonces el apóstol Pablo justo anima a la iglesia a restablecer el compañerismo con ellos, a restablecerlo en la membresía, porque él ha procedido a la tristeza piadosa y al verdadero arrepentimiento. Entonces tenemos que entender bien qué qué es la disciplina de la iglesia para poder aplicarla y no tener las disciplinas como castigos. Me acuerdo que he tenido muchos amigos que estaban en iglesias que decían, por ejemplo, eran músicos y decían, yo he caído, pero no me van a entender, el pastor me va a castigar, ya no voy a tocar. O sea, en lugar de estar pensando en su restauración, esa persona estaba pensando en que no iba a ser visto por los demás en su servicio. Otras personas sí se preocupaban y no les importaba que no estén en un servicio activo, sino que querían ser restaurados, pero sabían de que las personas los iban a acusar. Decían, no, los hermanos, ¿qué van a decir de mí? Yo le preguntaba por qué, es que si tú caes ahí te miran mal, me decían. Yo digo, wow, ¿qué es esto? He llegado a ver iglesias que dicen, por ejemplo, a una persona la disciplinan 6 meses, ya no le hablen, o sea, les prohíben hablarle, como si fuera un endemoniado, una especie de leproso, que es más, los cristianos, así sean endemoniado o leproso, deberíamos ir por ellos. No sé si se dan cuenta el peligro del legalismo dentro de la iglesia, todo lo que está provocando. Entonces tenemos que entender realmente qué es la disciplina bíblica para que nosotros podamos ejercerla. Recuerda que tú como pastor, si me estás viendo líder, lo que atamos en la tierra en cuanto a la disciplina es atado en el cielo. Dios aprueba las disciplinas que hace la iglesia, pero Dios no va a aprobar nunca una falsa disciplina. Si a ti te disciplinan por una cosa injusta, es una falsa disciplina. No te pueden disciplinar por una cosa que no es pecado en las escrituras. No te pueden disciplinar por vestirte de una manera simplemente porque a ellos no les gusta. No te pueden disciplinar porque tú te comportaste de una manera que no es pecado, pero a ellos no les gusta. No te pueden disciplinar por algo que no es pecado en las escrituras.
El problema más grande que viene entonces en este texto es como si fuera así como el coronavirus, un virus que entra con el abandono del evangelio, que se llama el virus de la autosuficiencia, ¿no? El virus de la autosuficiencia, el orgullo, la exaltación propia. Es un virus que causa, es el virus más grande, es el virus que causó la caída de Satanás, es el virus que causó la caída de Adán y Eva, cuando quisieron hacer las cosas a su manera. Y es el mismo virus que siempre va a hacer caer a todas las personas. Es la causa de todos los males morales de este planeta, desde siempre. Entonces, tenemos que entender que debemos alejarnos de esto. Debemos entender que nuestro corazón tiene que batallar contra el orgullo como creyentes, la autoexaltación. ¿Qué mantendrá, qué cosa podría mantenernos realmente en paz, en gozo, en dominio propio? A veces buscar en humilde corazón, siendo pobres de espíritu a Cristo, para que Él mantenga la paz en nuestro corazón y no comenzamos a pensar que de nuevo dependemos de nosotros mismos, amados hermanos. Caer en enseñorearnos como si todo fuera por nosotros. A pesar de que en el papel tú puedas creer en que eres salvo por gracia, no te das cuenta que tú estás tratando siempre de llevarte la gloria de Dios para tu molino. Y el punto principal de Gálatas capítulo 6, si vemos del versículo del 1 al 5, de manera general es eso, ¿no? Por ejemplo, luego de la disciplina dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplimos así la ley de Cristo. Si, o sea, si un hermano o una hermana en Cristo está abrumado o amenazado por alguna carga, amenaza, y está alerta, ¿no? Y algo pasa rápidamente, tú no puedes dejar de estar mosca, como se dice, para ayudarlo. No dejes que nadie aplaste a tus hermanos en la fe. No dejes que una falsa disciplina destruya a tus hermanos en la fe. Y si tú eres pastor, no permitas que se haga injusticia sobre las ovejas que estás pastoreando. No dejes que la carga de querer hacer las cosas a su manera, porque cuando un cristiano verdadero cae, pero lamentablemente está dentro de un sistema errado de salvación evidenciada por tradiciones y costumbres o mantenida con obras, realmente se sienten destruidos. Entonces, no seas como los escribas y fariseos, ¿no? Que Cristo los acusó en Mateo capítulo 23, de sinvergüenzas, de que ataban cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponían en los hombros de los hombres como una mochilota, ¿no? Y que ellos no podían ni siquiera cargarlas tampoco. No aumentes tú como pastor, como líder, cargas a las personas. Hazlos más ligeros. No sé, algunos pueden preguntar qué se supone que deben hacer con la vida, ¿no? Hay personas que dicen, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Estoy abrumado por todo esto, no voy a poder lograrlo. Tú tienes que aligerar esa carga, ¿ves? No acusarlos más. Tú, si eres un pastor, tienes que tener una vocación de ser un aligerador de cargas. El Evangelio aligera las cargas. El Evangelio no te pone más cargas. ¿Te das cuenta? Porque la carga implica siempre abandonar la ley de Cristo y comenzar a tratar de cumplir tú las obras de la ley o las obras de la neoley, en el caso de las tradiciones y costumbres. Dice que tú cumples la ley de Cristo y a veces algunos dicen, oye, pero qué frase tan extraña, ¿no? Entonces, en un libro que generalmente está hablando de no poder cumplir las obras de la ley, y que en el mismo libro, bueno, en la misma carta, si vemos el capítulo 3, verso 13, dice que el Cristo nos redime más bien de la maldición de la ley, ¿no? Si hemos sido liberados de la maldición y la carga de la ley mosaica, o sea, ¿nos van a poner otra ley más radical? No. La diferencia es que Moisés nos dio una ley, pero no pudo cambiar nuestro corazón para que la obedeciéramos. Nuestro orgullo y rebelión no fueron vencidos por Moisés. Pero cuando Cristo nos llama a obedecer su ley de amor, se ofrece a sí mismo para matar, como vimos en el sermón pasado, a ese dragón de nuestro orgullo, cambiar nuestro corazón, darnos poder para poder amar esa ley. Y si caemos en plena batalla, primera de Juan capítulo 2, ¿recuerdas? Verso 1, abogado tienes. No para el cristiano sinvergüenza que juega con la gracia, para el verdadero cristiano que le duele, que dice miserable de mí. Para ese cristiano, abogado tienes. Entonces, aunque la ley de Cristo es más radical que la interpretación de justicia de los escribas, fariseos y saduceos, él puede decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dice Mateo capítulo 11. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pastor, ¿eres así con tus ovejas? ¿Eres como el maestro? ¿Eres manso y humilde de corazón?
Ellos saben que, tus ovejas saben que van a venir a ti y van a encontrar a Cristo, van a encontrar la palabra de Dios, van a encontrar descanso para sus almas porque tú vas a presentar al Evangelio, vas a presentar la ley de Cristo, que no es fácil, es imposible, pero vas a presentar ese Cristo que la cumple, ese Cristo que está crucificado junto con nosotros. En esta misma carta, en Gálatas lo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esto no significa, como vimos, que uno llega a tener el nivel de Cristo, ¿no? Que Pablo estaba jactándose de que había llegado al nivel de Cristo, sino que más bien ya no soy Pablo, ya Cristo ha hecho todo por mí. ¿Te das cuenta? O sea, Cristo nunca nos va a mandar a hacer algo que él quiera que quiera que hagamos por nuestra cuenta. Él quiere que todo lo hagamos para Él, para su gloria. Entonces, todo el mandamiento de la ley de Cristo en este versículo es un llamado a la fe, a creer. Dios suministra el Espíritu Santo. Y por medio como vimos el sermón pasado, producimos un fruto que tiene muchos atributos en el cual no hay ley, dice. Es decir, cumplimos la ley de Cristo, pero ya no estamos condenados por la ley. Amor, paz, ¿te acuerdas? Benignidad, dominio propio, templanza, que es dominio propio, paciencia, fe. Entonces, pastor, ¿te dedicas a levantar las cargas de los demás? ¿O te dedicas a acusar a los demás nada más? Lo peor de todo, te repito, ¿te dedicas a cargar o te dedicas a acusar porque han roto costumbres de tu iglesia, tradiciones? Es que sí lo hacemos nosotros. Pero Dios no, ¿a quién le importa cómo lo hagas tú? ¿Está en la Biblia o no está? Y si no está en la Biblia, no tienes que disciplinar a nadie. Tú no puedes disciplinar a alguien por algo que no está en la Biblia, pastor. Te lo digo porque yo también soy pastor. No me voy a atrever nunca a disciplinar a alguien por algo que no está en la Biblia, que no es pecado. He visto pastores que hasta expulsan a gente de iglesias por celebrar Navidad. Yo respeto tu... Nadie te puede juzgar en lo que quieras celebrar o no celebrar. Pero tú no puedes expulsar a nadie de una iglesia por eso. O no puedes disciplinar a alguien y decirle pagano y inventarte tantas cosas en la cabeza para acusar a nadie. ¿Estás llevando las cargas de otros? O sea, piensa lo que estás haciendo delante de Dios, porque cuando tú pones una falsa disciplina, Dios no la prueba y no ata nada en el cielo. Lo que tú estás atando en la tierra es cosa tuya. Tendrás que responder delante de Dios. Mira lo que dice Pablo acá, dice en el versículo 1, acerca de la carga de esas transgresiones, ¿no? Dice, hermanos, si un hombre es sorprendido en cualquier delito, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, o sea, de humildad. Tenemos que pensar, hermanos, en las cargas como tantas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, no solamente los pecados inmorales, sino también la enfermedad, el desempleo, la pérdida de un ser querido en este tiempo que está pasando tanto, la soledad, el rechazo. Las personas las soportan como víctimas, pero si estamos llenos de Cristo, nos ocuparemos de llevar esas cargas. No solamente de consolar al que ha caído en un pecado, sino también el que todavía no ha caído, sino que se siente agobiado. ¿Te das cuenta? Una persona ahora que sí ha caído en pecado y que se acerca a ti, Pablo dice, restáuralo. ¿Te das cuenta? Restaura lo que está diciendo. El pecado es un colapso de la maquinaria de nuestra vida espiritual y tiene que ser reparado. ¿Cuántas veces veo que todos los cristianos decimos, la iglesia es un hospital, ¿no? Sé médico, ¿no? Restáuralo. Para eso el Señor te ha ordenado al ministerio. Si encuentras a alguien con una crisis nerviosa, haz lo que tienes que hacer para restaurar a esa persona. Si encuentras a alguien que ha caído en un pecado, llévalo a la cruz de nuevo. Llévalo a la cruz siempre, a la seguridad y su salvación con la palabra de Dios. Nadie que viva según la ley de Cristo y en el poder de Cristo puede decir sobre un pecado, ¿no? Ese no es un asunto mío. Yo tengo que disciplinarte, te pongo 3 meses y ya tú verás cómo te... Ora y chao. No. Le estás poniendo la mochila de nuevo encima, ¿te das cuenta? Porque tú no la quieres cargar. A veces me dicen pastor, unos pastores, yo también me ha pasado, ¿no? Yo digo, ¿por qué veo pastores? Tienen a veces iglesias grandes y no se estresan, no les importa nada, parece que todo fuera felicidad. Y un pastor me dijo hace tiempo, un pastor muy recorrido en la fe, un hombre sabio, me dijo, ¿no será que no pastorean? ¿No será que no les importa a la gente? Porque un pastor que pastorea se envejece rápido. Porque un pastor que pastorea realmente sufre. Un pastor que tiene que tener la disciplina formativa de su iglesia y la disciplina restauradora sufre. ¿Te has dado cuenta? Yo siempre me he quedado marcado con eso, porque es cierto. No te digo que demunes tu cara para que te vean, cuánto sufre este pastor, no. Habla a tu conciencia y al corazón.
Si eres un líder de la iglesia de Cristo realmente, tienes que matar el orgullo que hay en ti. Acá también nos dice que nosotros tenemos que asumir la carga y corregir porque es probable que nosotros podamos ser también tentados y esto es una llamada de atención. No es una advertencia solamente contra la corrección, la amonestación y que tienes que restaurar a tal persona. Es una advertencia para que no lo hagas con arrogancia porque a diferencia de esa persona, tú tienes un cargo como pastor, como diácono, como líder y tú también puedes ser tentado en lo mismo. También es una advertencia para la asamblea, iglesias, hermanos, cuando caiga una persona, un hermano de sus iglesias, piensen que ustedes también pueden ser tentados en lo mismo. Ustedes no son ajenos a las tentaciones. Por más horrible que sea el pecado que cometió esta persona, no te hagas. No se hagan. Cuando tú dices, bueno, ese pecado está muy lejos de mí, ese es el orgullo que está comenzando a hacer su trabajo para llenarte de agua sucia el vaso hasta que termines por rebalsarte de pecado. Entonces ten cuidado mucho de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando y de cómo crees que tal vez tú estás lejos de ese pecado. ¿Te das cuenta? Porque si alguien dice también el versículo 3, porque si alguien piensa que es algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo, dice. O sea, la evaluación del apóstol Pablo de por qué la gente no restaura a una persona sorprendida en pecado, sino que podría haberla juzgado, o sea, la puede condenar con anticipación, es porque lo hace sin humildad. Y eso es totalmente terrible, totalmente opuesto al evangelio. O sea, un cristiano que cree que es algo cuando no es nada, está totalmente ajeno al evangelio, no es un pobre de espíritu, no es un bienaventurado, ¿te das cuenta? No le tiene miedo a Dios. No recuerdas Isaías capítulo 51 cuando en el verso 12 y 13 de la palabra dice, el Señor le dice, no, yo soy el que te consuela. ¿Quién eres tú para que tengas miedo del hombre que muere? Del hijo del hombre que hecho como la hierba, que es hecho como la hierba, ¿no? ¿Te has olvidado de tu hacedor? Dice. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta así, ¿no? Nadie te puede juzgar, hermano. ¿Quién eres tú para temerle a los que te juzgan tal vez por cosas que no son pecado? Pero sí témele a Dios si has pecado. Témele a Dios y busca restauración. Témele a Dios y tenle mucho miedo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Te das cuenta? El miedo al hombre puede parecer humilde, pero tiene sus raíces en el orgullo. El miedo al hombre puede parecer que tú dices, bueno, no, el pastor ha dicho esto, o los hermanos son así. Pues mejor no, ellos tienen la culpa por ser legalistas, yo no voy a confesar mi pecado. Tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, también tú eres culpable tanto como los legalistas. Tú tienes que ser sincero con Dios, hermano. Y tú, líder, también tienes que ser sincero con Dios. Y no juzgar a nadie. Entender que como dice Pablo en Romanos 7, no habita en mi carne nada bueno, ¿no? O sea, en mi carne, en mi razón, en mis emociones, aún son de muerte. Aún estoy luchando con mi cuerpo no glorificado, no resucitado. Y así como están luchando tus ovejas, tú también. También recuerda de que tú tienes que trabajar mucho con el corazón de estas personas, tú y todos tus líderes. Porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, dice que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, ¿te das cuenta? Y eso es interesante y vital para nosotros entenderlo. Otro punto que quiero hablar es que también dice que no debemos cansarnos de hacer el bien. Probablemente el peor enemigo del entusiasmo que podemos tener en el ministerio es el tiempo, ¿no? El ser humano tiene una notable capacidad para cansarse rápido de las cosas maravillosas. Casi todos pueden pensar en algo que les haya entusiasmado recientemente, de repente te puedes acordar de algo, pero la alegría se va, ¿no? Y al final de todo esto no queda nada. ¿No? La emoción se ha ido, al principio te sentías limpio, fuerte en el espíritu, estabas haciendo las cosas bien, pero luego vino un pequeño desliz o un pecado terrible y terminaste desanimado. Y habiendo empezado por la gracia, comienzas de nuevo a pensar, ¿y ahora cómo puedo volver a Cristo? Ya la emoción de estar bien on fire, como dicen algunos, comienza a bajar, comienza a bajar. Comienzas a pensar que otra vez
vienen a tu cabeza esos pensamientos donde dices, necesito hacer algo para estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque te han enseñado de repente, o no te han enseñado, pero en tu corazón está el pecado de pensar que tú tienes que mantener tu salvación con obras, lo cual, como ya hablamos, casi toda la serie de Gálatas llegaría a ser un falso evangelio. Entonces, tú no tienes que cansarte, como dice el verso 9, de hacer el bien, y no para ganarte tu salvación, sino más bien para que tu corazón realmente busque al Señor, porque en su tiempo vas a cegar. No significa que así nada más estás ganando de méritos con Dios, pero sí vas a estar evidenciando, no con obras o tradiciones, sino con un corazón y con el fruto del Espíritu Santo. No te canses de ser paciente, no te canses de ser amoroso sin condiciones, no te canses de ser pacificador, de ser bueno, de ser gentil, de tener autocontrol. O sea, de que crezca tu temperamento. No te canses de matar el pecado del pragmatismo. Mátalo, mátalo. En resumen, no te desanimes de desaparecerte a ti mismo para que Cristo crezca en ti. ¿Te das cuenta? La verdad, el Señor que nos ayude a esto, porque la, la mejor manera de poder ver la iglesia como, como un cuerpo fuerte y lleno del Espíritu Santo, como un cuerpo que se disciplina, se autodisciplina de una manera ordenada, es simplemente abandonando ese desequilibrio que nos trae el pensamiento de que podemos manifestar nuestra salvación y guardarla a través de obras o tradiciones. Como te dije al principio, este es el cáncer que ocupa casi toda la, digamos, el mal uso de la disciplina bíblica en las iglesias. No te rindas nunca de hacer el bien. Y lo peor es que, ¿sabes qué? Esto es muy controvertido. Es muy controvertido, ¿por qué? Porque vivimos tal vez en Sudamérica, en un lugar donde la mayoría piensa que se tiene que guardar su salvación por obras. Dicen, no, somos solo por gracia, pero después, y todos sus argumentos son no válidos, no bíblicos, no históricos. Y el orgullo los lleva a pensar que no deben reformar esa parte de su doctrina. Yo sé que en el cielo ya no pensarán así, pero mientras estén acá no van a ser agentes de transformación. Y muchos de estos pastores van a hacer mucho daño, porque no hacen disciplinas bíblicas, porque están trabajando en la carne, ¿te das cuenta? Están trabajando en el fruto de la carne. Es terrible porque dice que el que siembra para su propia carne segará corrupción. Y como vimos en toda la carta a los Gálatas, acá sembrar carne no solamente es ser libertino, sino también ser legalista. Ahora tú piensas que porque te vistes bien, que no te pones faldota, de repente tú no eres de esos hermanitos que usan cierto tipo de ropa, que no andan con una corbata por todos lados, no eres legalista. Pero en la doctrina de sostener tu salvación con obras, aunque sea por gracia, pero se sostiene por obras, como hemos visto en toda la serie en su contexto, es la misma doctrina de los judaizantes. Es la misma doctrina de los judaizantes. Y es la misma doctrina que el apóstol Pablo combatió. Prácticamente tú te estás volviendo un enemigo del apóstol Pablo. Por tanto, del Espíritu Santo que inspiró las cartas del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo al traer todas estas cosas a las iglesias? ¿Te das cuenta? Tú tienes la oportunidad de hacer el bien, especialmente a los de la familia de la fe, especialmente a las personas que están en tu iglesia, reconsiderando doctrinas erradas que tengas con respecto a la gracia de Dios, reconsiderando la gracia de Dios y la seguridad de salvación. Deja de sembrar para tu propia carne, deja de ser orgulloso y acepta que tal vez tú y tu denominación están errados. Como decía Charles Spurgeon, cuando uno acepta un error, que aunque afecte a tu denominación, aunque te afecte ante los hermanitos que son tus amigos, no importa. ¿Sabes qué? Eso dice mucho de tu buen juicio, dice mucho de tu sabiduría. Sin embargo, no aceptarlo, peor si lo haces por miedo a otros, dice mucho de tu necedad. Y dice mucho de cómo vas a estar delante de Dios el día final. Por más bla bla bla, todo lo que digas. El día final Él dirá a tus bla bla blas, nunca os conocí. Piensa que muchas personas lo hacen en su desconocimiento, pero si tú lo haces sabiendo y no quieres reconsiderar, no quieres hacer el bien, estás sembrando para tu carne vas a cegar corrupción, como lo hicieron los fariseos del primer siglo. Pero si siembras para el Espíritu, en el Espíritu vas a cegar vida eterna. También se aplica a nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir en el contexto de como vimos en sermones pasados, ¿no?
En el espíritu eres creyente. El que vive en la carne vive pensando que se salva por sí mismo, o pensando que puede jugar con la gracia de Dios y vivir como le da la gana. Pero como vimos, el verdadero cristiano no necesita ni libertinaje ni legalismo. Tampoco un poco de los dos, o sea, un balance no, necesita Cristo, necesita el Evangelio nada más. Amén. Nada más que el Evangelio. ¿Entiendes? Lo que está acá en juego es tu actitud hacia la enseñanza de la palabra de Dios y el uso de este tesoro para la vida eterna. Así que vuelve al Evangelio, vuelve a las Escrituras. Recuerda que la conversión genuina no es un mero acto humano, es un proceso poderoso y sobrenatural, soberano de Dios sobre muertos espirituales a los cuales Él les dice, levántate y anda. Amén. Bueno, que Dios nos ayude, pues, a reconsiderar, que Dios nos ayude a ser humildes, a no trabajar en la carne, a no mirar nuestra propia carne, a no pensar que son nuestro fruto. No me vengas a decir, mira mi iglesia, mira mi fruto. Tú no tienes nada de fruto. El fruto es el de Dios. El único fruto que tú debes tener es paz, amor, benignidad, dominio propio. Si no, lo demás es pura finta, puro floro, como dicen por ahí. Igual en tu vida, ¿no? En tu vida tú puedes hacer muchas cosas. Como cristiano, de repente no eres pastor, pero tienes muchas cosas que hacer. Y tienes un gran currículum de cristiano y dices, pastor, mire, yo me he leído la Biblia 32 veces, he evangelizado a tantas personas, todos han venido a Cristo. Ese no es tu fruto, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Acuérdate siempre de esto, mi testimonio es el testimonio de Cristo en mi vida. Yo soy un vaso de barro, pero llevo un gran tesoro. Acuérdate siempre de eso. Siembra en el Espíritu. No sea que sembrando en la carne, pensando que estás en el Espíritu, termines cosechando destrucción. Recuerda que esa palabra nunca os conocí, va a ser para los más charlatanes, para los que más hablan. ¿Amén? Que el Señor nos ayude, por tanto, entonces a sembrar para el Espíritu. ¿Qué significa apoyar a pastores, maestros, misioneros, a vivir, a apoyar a nuestra iglesia, a tener una disciplina bíblica llena de amor y restauración, a que seamos, bueno, si somos pastores, a tratar de prepararnos más, porque el que más conoce, más hace, el que más conoce, más hace. Los que conocen y no hacen, generalmente no conocen, solamente dicen que conocen, pero el que más conoce, más hace. El verdadero cristiano no puede conocer y no hacer. La carga que viene sobre ti es terrible. Y de repente, si no conoces, no me comprendes. Pero si tú realmente eres un estudioso dirigente de las Escrituras, lo sabes. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude y no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo vamos a cegar. Al menos en Cristo ya cegamos, vida eterna. Amén. Si no desmayamos, nunca. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias por este gran palabra, Señor. Queremos ser pastores, líderes de iglesia, Señor, que te den la gloria en todo lo que hacemos. Queremos ser humildes, Señor, y reconsiderar todo lo que tú pongas en tu palabra, Señor, en su contexto, para que nosotros reconsideremos. Nosotros no sabemos todo y siempre vamos a tener que aprender. Aún en la eternidad no comprenderemos lo grandioso de tu evangelio, Señor. Pero estamos aquí para aprender y estamos aquí para que nuestro corazón se derrame delante de tu trono, Señor, dispuestos a que tú nos disciplines, nos ayudes, nos restaures todos los días. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.